A ver si graba. Ok, lo primero, bueno, los primeros ejercicios es hacer las derivadas parciales. Y bueno, ya saben que cuando toman la parcial de una función, la derivada con respecto a una variable, la otra queda como una constante. Les puse aquí una difícil. De hecho, creo que ya han tomado límite de esta función, pero creo que están más sencillas las de su clase, que digan las de su tarea, pero bueno, les explico esta que está pesadita. Este, y bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es obtener la derivada y simplemente la derivada parcial con respecto a la primera variable. Aquí lo único que tienen que hacer es usar la derivada del cociente. Ajá, entonces esta función de abajo está al cuadrado y la función de arriba es la que se tiene que derivar, pero como es con respecto a x, y funciona como una constante, por eso solamente la derivada de x es 1 y nos queda la función y por la función de abajo menos la derivada de la de abajo, pero la función de abajo es x al cuadrado más y al cuadrado a la 1 medio. Entonces, la derivada de esta función es bajar el exponente, a esta se le resta menos 1 al exponente, se le resta, y por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es, solamente es derivar x cuadrada, por eso me queda 2x. Entonces, la derivada parcial de la función de abajo es esta. Con respecto a x, solamente me va a quedar este término. Aquí yo ya lo acomodé. La raíz me va a quedar abajo, un 2 arriba, un 2 abajo y la x arriba. Se me van a eliminar los dos y acuérdense que se tiene que multiplicar por la función de arriba. Después, lo que van a hacer es pues acomodar todo. Ajá. Aquí se me elimina un 2 y me queda esta función. Y para simplificarla, multiplico por la raíz, arriba y abajo. Por eso me queda aquí. Me queda la raíz con esta función por la misma raíz con esta función, me va a quedar la función de adentro, x cuadrada más y cuadrada, menos esta función de al lado. Lo único que hice fue hacer término común en el denominador. Ajá, por eso me queda la raíz abajo. Entonces hacemos la ley del sándwich y multiplicamos, sumamos exponentes. Sumamos exponentes, este está a la 1 medio y este está a la 1, por eso me queda 3 medios abajo. Multiplico y por cada uno de estas dos funciones y me queda x cuadrada por y más y cúbica menos x cuadrada y, se me eliminan y solamente me queda esta función. Esta función ya está como ya simplificada, ¿no? La derivada parcial de esta función con respecto a y va a ser lo mismo, miren, es lo mismo, ajá, ahí lo pueden checar con cuidado, eso ya no se los explico, es lo mismo, y funciona como x funciona como una constante y van a derivar con respecto a y. Le va a quedar muy similar la derivada, nada más que en vez de y cuadrada, en vez de y cúbica, les va a salir x cúbica, ¿ok? Aquí tengo otra. Tengan mucho cuidado cuando derivan. Por ejemplo, este se los puse porque luego el profesor les pone cosas complicadas. Ajá, entonces, el coseno de x por y más x coseno de y. Cuando derivamos esta función, la derivada parcial de esta función es la derivada parcial de esta más la derivada parcial de esta. Pero esta función, recuerden que primero derivamos el argumento, ajá, que es x por y. Pero como y es una constante, cuando derivamos x por y con respecto a x nada más, me queda la y solita, por eso me queda aquí una y. Y la derivada de coseno es menos seno, entonces es menos seno del argumento. Entonces esta es la primera función. Para la otra función simplemente derivo x y me queda 1 por la función coseno y. Y aquí pues simplemente lo acomodé. Ajá. La derivada parcial con respecto a y de esta misma función va a ser lo mismo, solamente que ahora x es como una constante. Derivamos con respecto a y me va a quedar x por 1. Ajá, por eso me queda la x aquí abajo. Esta x solita me queda aquí abajo. Ajá, me queda solita, perdón, afuera.
y derivamos coseno de esto. Entonces es menos seno del argumento, más, y ahora x va a ser una constante, y me va a quedar x por coseno de y, por la derivada de coseno de y. La derivada de coseno es menos el seno de y. Ajá. Y ya multiplican. Ahí sí tengan mucho cuidado cómo derivan, porque si no está mal su derivada. Esta sí es de su tarea y se las puse de esta manera. Recuerden que el logaritmo baja los exponentes, entonces es como si yo tuviera el exponencial de 2 veces el logaritmo de x por y a la cuarta. Entonces ya es más fácil derivarla. La derivada parcial de la función con respecto a x es la derivada del exponencial, es decir, van a volver a poner la exponencial con esta función de aquí arriba por la derivada de lo de adentro, pero como es con respecto a x, y cúbica, y cuarta funciona como una constante, esa no la toman en cuenta, la ponen así. Ajá. Ah, no, de hecho aquí me haría falta, ¿eh? Aquí es y cuarta, ¿ok? Ahí se los mando corregido, ¿ok? El archivo. Entonces me va a quedar la derivada de el logaritmo es 1 sobre x, pero aquí va el 2 y me faltó y cuarta, ajá, es 2y cuarta sobre x, ajá. Y la derivada parcial con respecto a y, vuelven a derivar la exponencial, le queda la misma exponencial por la derivada de y. Y la derivada de y es 4y cúbica por 2 veces el logaritmo de x. Ahí me falló, ahí se las corrijo. Y ahora las derivadas parciales de segundo orden, esas igual, supongo que ya las vieron con el profesor, la verdad no he checado sus videos del profe, pero pues nada más me concentré en la tarea. Ajá. Entonces vamos a sacar la segunda derivada con respecto de la función con respecto a x. Ajá. Entonces las segundas derivadas parciales, las de segundo orden, son estas. Primero vamos a derivar la función con respecto a x y después volvemos a derivar con respecto a x. Ajá, y esta es su notación. También podemos hacer las combinadas, que es la derivada parcial mixta, primero con respecto a x y después con respecto a y. Y esa derivada le tiene que salir lo mismo como si lo hicieran primero la función con respecto a y y después con respecto a x. Y la otra derivada parcial es la derivada de la función con respecto a y y después nuevamente con respecto a y. Les puse esta, no recuerdo si es de su examen, bueno, de su tarea, creo que no. Ajá, entonces vamos a derivar esta función con respecto a x, sería, y es una constante, entonces esta derivada es 0 porque no depende de x, y nos quedaría solamente derivar x cuadrada, que sería 2x, por la función y. Esta ya me vale 0. Después vamos a sacar la derivada parcial de esta nueva función que obtuvimos, y la derivada de x es 1, por eso me queda 2y. Si derivamos con respecto a y, esta función, la derivada de y, aquí está, es 1, me queda 2x. Esa es la primera mixta. La otra, primero derivo con respecto a y, entonces me fijo en la función original y la derivada con respecto a y me quedaría aquí 1 y aquí 2y cúbica, y cuadrada, perdón, 3y cuadrada. Entonces me queda x cuadrada más 3y cuadrada y después vamos a derivar con respecto a x. Esta función no depende de x, entonces la derivada es 0. Esta función, su derivada sería 2x. Entonces las mixtas son iguales. Ajá. Después vamos a derivar la función con respecto a y y después otra vez respecto a y. Y me va a quedar la función, esta derivada ya la obtuvimos, es esta misma. Después derivamos con respecto a y y me quedaría 2 por 3, 6y. Ajá. ¿Hay alguna duda ahí con las derivadas? ¿Sí se escucha? Ay, la verdad no sé si escuchen, pero bueno, según yo todavía sí se está grabando, estoy en sesión.
Ok, en esta lo mismo. Tengan cuidado cuando hacen las parciales y las de segundo orden y cuando son mixtas, ¿ok? Ah, ok. Sí, yo no los escucho. Bueno, entonces, aquí viene otro ejemplo. Esta ya la habíamos calculado. Recuerden, es la derivada parcial con respecto a x. Esta me funciona como una constante, entonces me queda y por la derivada de coseno menos seno del argumento, más derivada de x1 coseno, y después otra vez con respecto a x, entonces esta función, la coseno de y, es 0. Ajá. Y la derivada de esta función con respecto a x, esta me funciona como una constante, entonces me queda menos y, esa no le pasa nada, y la derivada del argumento sería solamente y, porque x se me hace un 1. La derivada de seno es coseno del argumento. Ajá. Y así van haciendo cada una, hacen también las mixtas. Después esta la van a derivar con respecto a y, entonces esta me va a quedar la suma. De hecho, la resta de 2, ajá. A ver, derivamos con respecto a y la primera, sería menos seno del argumento, menos la derivada de seno por la función y, entonces sería menos y, la derivada del argumento sería x, porque derivé y, me queda un 1, la derivada de seno es coseno del argumento, menos, más, ajá, más la derivada del coseno de y, que es menos seno de y. Y así la otra mixta les tiene que salir lo mismo. Ok, la otra derivada la derivamos con respecto de y. Ajá. Recuerden, primero sería coseno, perdón, la derivada de y es 1, me queda solamente la x, que es la de aquí afuera, menos seno de y, por menos seno de y, porque la derivada de coseno es seno. Ajá, después otra vez derivamos con respecto a y. Esta función me quedaría, la derivada del argumento, ya se me hace un 1, me queda menos x, x, coseno de y, ajá, que es la derivada de seno, menos la derivada de x, la derivada de seno de y, que es coseno, me daría menos coseno de y. Y esas son las derivadas, ¿ok? Las parciales. Ah, y ahora vamos a ver el gradiente. Entonces le dan una función, puede ser una función de que va de R2 a R o de R3 a R y así, ¿ok? Entonces es una función que depende de dos variables, pero va a dar a R, ajá, porque aquí se ve como una suma, no es un vector ni nada de eso. Ya el gradiente va a ser un vector. Entonces, el vector gradiente es el vector que tiene como componentes las derivadas parciales. Ajá. Entonces, como está en R2, es la derivada parcial de la función con respecto a x en la primera componente y la derivada parcial de la función con respecto a y en la segunda componente. Entonces, solamente tenemos que derivar esta función directamente y poner su derivada aquí, ¿no? En cada uno de las componentes de mi vector. Entonces aquí nos va a quedar la función derivada con respecto a x. Entonces, la derivada de x por y con respecto a x es solamente y, porque la derivada de x es 1, me queda la y, por la exponencial, esa es la derivada, más la derivada de seno de y. La derivada de seno de y es con respecto a x, el x se me hace un 1, me queda ya afuera, por la derivada de seno, que es coseno del argumento. Ese es en la primera componente de mi vector gradiente, coma, ponemos en la segunda, vamos a derivar con respecto a y. Como derivamos con respecto a y se me va a hacer un 1, porque la derivada de y es 1, y me queda solamente x, por eso aquí aparece la x por la exponencial. Ajá, la ponen junto con su exponente. Ajá, más la derivada de seno con respecto a y. La derivada del argumento con respecto a y es x, porque y se me hace un 1, me queda x afuera, y la derivada de seno es coseno del argumento, y ya tienen su vector gradiente.
Yo aquí lo único que hice fue, pues, escribirlo de otra forma. Yo aquí lo escribí de esta forma. Lo único que hice fue ver cuáles son las componentes que se repiten. En este caso es la exponencial y el coseno. Exponencial y el coseno. Entonces, perdón, primero factoricé y y después factoricé x. Aquí es y y aquí es x. Eso no es necesario que lo hagan, pero a veces reducen las cuentas cuando derivamos, a veces. Ajá. Factoricé y, factoricé x y me queda la misma función, ¿ya vieron? Entonces, esta función, como se multiplica, ambas componentes yo la puedo sacar de mi vector y tengo esta función por este vector x, y. Ajá, esa es una forma de reescribirlo, pero si ustedes escriben así, su vector gradiente, ya no hay problema. Y ahora, aquí les puse, este es el de su, ¿cómo se llama? Creo que este sí viene en su examen, en su tarea, no recuerdo. Ajá, entonces aquí tiene una función que va de R3 a R. No, este no, viene otro diferente. Va de R3 a R. Entonces, va a ser el vector gradiente, el gradiente de mi función, es la derivada parcial con 3 componentes. Ajá, mi vector está en R3, mi vector gradiente. Ajá, entonces es la derivada parcial con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Y en la primera vamos a derivar con respecto a X, la derivada de X. Ok, entonces les recuerdo, tenemos una función que va de R3 a R, entonces depende de 3 variables, y su gradiente es la parcial de la primera función con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. La derivada de esta función con respecto a X, es la derivada de X, que es 1, por eso solamente me queda Z e a la Y. En la segunda componente es la derivada con respecto a Y. Entonces, la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada de Y. La derivada de Y es 1, entonces pues escribo la misma función, porque X y Z son como constantes. Después derivamos con respecto a Z y la derivada de Z es 1. Entonces me queda solamente X por E a la Y. Esta. Y ahora cuando queremos evaluar en un punto, simplemente solo es derivar la función, obtener el vector gradiente y después evaluarlo en el punto. Ajá. Entonces aquí les puse la derivada con respecto a X, la derivada de X por Y, con respecto a X, me va a quedar solamente la función Y por la exponencial X por Y, más la derivada de esta, que sería Y coseno XY, esa ya se las estuve derivando muchas veces. Entonces, ahora va a ser con respecto a X, perdón, con respecto a Y. Entonces, simplemente me queda X, E a la XY, más la derivada con respecto a Y, me queda la X solita, X coseno XY. Y después solamente, pues, derivamos en el gradiente, lo evaluamos en este punto, en el punto 1, 1. Ajá, y en los de su tarea, pues igual van a hacer lo mismo, es el mismo procedimiento, ¿no? Y evalúan y les va a dar un vector. Y a ver, la derivada direccional. En la derivada direccional les van a dar un punto donde evaluar el gradiente. Miren, ustedes ya saben cómo obtener el vector, el gradiente y evaluarlo en un punto, ¿no? Yo aquí lo puse como un X0, ¿ok? Pues X0 puede estar en R2, en R3, en R4 y así. Ajá. Va a ser producto punto el vector director. Ajá. Entonces nos dice que la derivada direccional en el punto con esta dirección. Creo que sí viene en su examen, en su tarea, creo. ¿O no? No, creo que ese sí yo lo tenía. Ajá, entonces, sacan el vector gradiente. Ok, les repito lo de la derivada direccional. Entonces, lo que tienen que hacer es obtener el vector gradiente. Ay, lo siento, chicos. No se preocupen, se los vuelvo a grabar, pero si quieren aquí seguimos checando esto. Ajá.
Entonces van a hacer primero obtener el vector, el gradiente, evalúan el gradiente en el punto y luego hacen producto punto con el vector dirección, el vector director que les dan. Entonces primero calculamos el vector gradiente de esta función. La derivada de x cuadrada, bueno, de la derivada de la función con respecto a x es nada más la derivada de x cuadrada, que es 2x, y ponemos la otra función. La derivada con respecto a y me va a quedar menos z, por eso me queda menos x cuadrada z de la exponencial. Y la derivada con respecto a z me va a quedar aquí la y abajo nada más. Entonces sería menos x cuadrada y z, producto punto, el vector. Pero antes de hacer el producto punto vamos a evaluar el gradiente. Evaluamos el gradiente en el punto que nos dan, en el punto 1, 0, 0. Lo evaluamos en cada una de ellas, recuerden, respetando el lugar, este es el lugar de X, de Y y de Z. Entonces ya cuando evalúan el vector gradiente en ese punto, me va a quedar el vector 0, 2,00, producto punto, el vector que les dan. Hacen el producto punto, es componente, la suma de la primera componente, del producto de cada una de las componentes. Entonces me queda 2 por 1 sobre raíz de 3 más 0 por lo demás. Me queda 0 y solamente me queda 2 sobre raíz de 3. Esa sería la derivada direccional. En un punto dado en tal dirección. Ok, es lo mismo. Y miren aquí. Creo que también ese sí venía también. Lo mismo, van a hacer el vector, van a sacar el gradiente de esta función, que sería la derivada de la función con respecto a x, es 1 por y, me queda y, la derivada con respecto a y, me va a quedar x por 1, por eso solamente me queda x, producto punto el vector, pero antes de eso tenemos que evaluar el gradiente en el punto 3,4. Entonces en el lugar de y, x vale 3, aquí es esta, y y vale 4, es esta. Ahí tengan cuidado, no se vayan a confundir. En qué lugar van, luego hacen producto punto, el vector que les dan, en este caso es 1, 1. Sería 4 por 1 más 3 por 1 es 3, me queda 4 más 3 y es 7. A ver qué otra cosa. Sí, recuerden que el gradiente apunta en la dirección a lo largo de la cual la función crece más rápido. Entonces la dirección del gradiente va creciendo más rápido y cuando pones menos el gradiente, la función decrece más rápido. Eso lo pongo porque se va a necesitar. Miren, aquí, a ver qué les puse. Creo que este era el problema 10, el de la hormiguita. Que tiene que correr en dirección contraria del gradiente para que no se queme, algo así, no entendí bien el problema, algo así. Pero tiene que ser en la función. En la función, cuando decrece, crece más rápido. En este caso yo puse para que decrezca, Entonces vamos a sacar el vector gradiente, pero lo vamos a multiplicar el vector por un menos, para que me dé, como dice aquí, la función donde decrece más rápido, el camino donde decrece más rápido. Entonces solamente sacamos el gradiente que ya lo obtuvimos aquí anteriormente, que es x, y, perdón, lo multiplicamos por un menos y lo evaluamos en el punto. Entonces me queda 4, 3 y esto es igual a el vector menos 4, menos 3. Entonces en esa dirección se debe de mover para que decrezca. Decrezca más rápido. Ese es para el problema 10, ¿ok? Y luego, ¿qué tenemos? Función cuyo gradiente. Para sacar la función cuyo gradiente sea este vector, lo que pueden hacer es sacar las integrales, ¿no? Sacar la integral con respecto a x de la primera y después con respecto a y de la segunda. En este caso, como no depende de y y no depende de x la segunda, obtenemos directamente las integrales de la función x, 2x,
y me queda 2 y la derivada de x es x cuadrada, perdón, la integral de x es x cuadrada sobre 2. Se me van los 2 y esta es mi función. Ajá, no depende de y. Y la otra función va a ser la integral de 2y por la integral de 2y con respecto de y. Ajá. Me quedaría 2 por y al cuadrado sobre 2 y es y cuadrada. Esta no depende de x. Entonces yo la función la puedo poner como una suma porque esta no depende de x, de y esta no depende de x. Si la pongo como una suma y ustedes sacan el vector gradiente, les va a dar este mismo vector. Ajá. Para en el caso de que sea una combinación, bueno, es que sí tienen que estar checando cuando salga y cuando no. Ajá. Pero bueno, esto ya se la resolví. Y sería esta, la primera función, la integral de esta función con respecto a x. Ajá, entonces como estas dos funciones no dependen de x, salen de la integral y solamente es la integral de x, que es x. La integral de la otra función con respecto a y, la integral de la otra función con respecto a z. Ajá, entonces en esta solamente es xz y la integral de y es. Entonces, recuerden, la primera con respecto a x, después con respecto a y y después con respecto a z, si no dependen de las funciones con respecto a las cuales estamos integrando, salen de la integral y solamente hacen la integral solita. Ajá, entonces por eso aquí me aparece la x, aquí me aparece la y aquí me aparece la z. Y si ven esta función, son la misma. Entonces, como son la misma, la función es esta, ¿no? Entonces me queda x, y y z. Cuando ustedes sacan el gradiente, les tiene que salir este vector. Ajá. Para el otro, viene de esta manera, esa sí viene de su tarea. Entonces recuerden que E1 y E2 es el vector 1,0 y E2 es 0,1. Ajá. Entonces multiplican la función por este vector y me va a quedar aquí la función y aquí un 0. Y esta otra función, un 0 y después la función. Sumamos los dos vectores y nos va a quedar este vector gradiente. Ya de ahí lo que van a hacer, igualmente, derivar esta con respecto a x, perdón, con respecto a x y esta otra con respecto a y. Ajá. Entonces, derivamos esta con respecto a x. Entonces, aquí la y se me sale porque no depende de x y solamente integramos. Tenemos que hacer un cambio de variable y hacemos u igual al argumento. El argumento es x por y. La derivada de u es y por dx. ¿Por qué? Porque estamos integrando con respecto a dx. Entonces, derivamos con respecto a x. X se me hace un 1, por eso solamente me queda la función y de dx. Ajá. Entonces, despejamos d de x y d de x es igual a d de u sobre y, perdón. Sustituimos en la función y me queda que d de x, esta es d de u sobre y, por eso me queda y sobre y, la integral de coseno de u, d de u, la integral de coseno de u, perdón. Y la integral del coseno es seno. La y se me hace un 1 y entonces seno de u es seno de xy. Ajá. Y pues ya, esta ya está, ¿no? Se supone que les tienen que salir la misma del otro lado. O sea, si ustedes integran esta con respecto a x, le va a salir la misma función, ¿ok? Seno de xy. Entonces, ustedes cuando deriven seno de xy, les va a dar este vector gradiente, este. Ajá. A ver, ¿qué otro? Ay, no sé si me tomaron bien las fotos. Bueno. Aquí, ay, a ver si no las pusieron. Ok, bueno. A ver, aquí te está pidiendo la función. Ah, te está pidiendo la recta tangente en esta curva de nivel. Ajá, solamente como es la recta tangente, lo que vamos a hacer es yo lo que hice fue despejar y. Despejo y despejo y, la derivo, evalúo en el punto x igual a un medio
Cuando evalúo x igual a 1/2 me va a dar el valor de... el valor de mi pendiente de la recta. Ajá. Y ya como tengo mi pendiente, solamente utilizo la ecuación de la recta. Ajá. Y ya, nada más con que tenga la derivada en el punto, yo ya tengo la recta tangente. Ajá. Ay, creo que sí me faltaron que me sacaran una foto. Perdón, me la pusieron creo que al revés. Ay, lo siento. Sí, se saltaron. Ok, lo siento, es que ya no revisé cómo sacaron las fotos. Ajá, entonces aquí despejo y de esta función. Despejo y me queda que seno inversa de 1/2, aquí es pi sextos. Y a y, entonces me queda x por y es igual a pi sextos. Dejo a y solita y me queda y es igual a 1 sobre x por pi sextos. Y es como si yo tuviera pi sextos x a la menos 1. Ajá, derivamos con respecto a él. Entonces yo la acomodo de otra manera y evalúo la derivada en el punto 1/2. En 1/2. Evalúo en ese punto y esta derivada y me queda, sustituyendo, me queda menos 2 pi sobre 3. Entonces ya tengo la pendiente, ¿no? Y solamente utilizo la ecuación de la recta, que es y menos el punto y0, que es pi tercios, igual a la pendiente por x menos el punto x0, que es 1/2. Ya me sale la ecuación. En esta otra también despejo y utilizando logaritmos. Utilizo logaritmos de ambos lados y luego despejo y. Me fijo cuál es. O sea, si yo